Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, 13 horas con 2 minutos. Bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted desde el departamento de prensa de Puranoticia.cl para este día jueves. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirma que excluirá a algunos vecinos de la reconstrucción en el Olivar y acusa de empresas de utilizarlos para defenderse. Tras robo y amenazas, Fuerza Pública desalojó sin contratiempos una toma instalada en la playa de las Torpederas en Valparaíso. Colisión entre un camión y 5 vehículos menores deja 8 personas lesionadas en el camino internacional en Concón. Cámara de Diputados aprueba y despacha a ley proyecto para contener el precio de la parafina y paliar alzas en los combustibles. Sin filas en bencineras, nuevos precios con alza histórica ya rigen en la quinta región. Ex candidato presidencial Franco Parisi criticó la actitud del gobierno ante la histórica alza en los precios de los combustibles. El diputado Frente Amplista Jaime Baza lanzó una durísima acusación al gobierno de Kast tras el alza histórica en el precio de los combustibles. El abogado señaló que la moneda busca generar condiciones para una emergencia. Tribunal francés condena a cadena perpetua a Nicolás Cepeda por caso Narumi Kurosaki. Gobierno confirma que cuentas del presidente Kast en redes sociales fueron hackeadas. Mensaje contra Donald Trump encendió las alarmas. Gobierno usa bala de plata para designar al abogado David Odó en la dirección del trabajo. Cámara de Diputados entregó reconocimiento a Santiago Wanderers tras la Copa Libertadores Sub-20. El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan nueva audiencia en Nueva York. Bien, comenzamos con las informaciones de carácter nacional. Se aprobó el proyecto para contener el precio de la parafina y paliar alzas en los combustibles. El texto, aprobado con diversas modificaciones ingresadas en el Senado, será comunicado al Ejecutivo para la promulgación como ley de la República. La Cámara de Diputados aprobó y despachó en la ley el proyecto que establece medidas transitorias para contener el precio de la parafina y paliar las alzas en los combustibles. El texto, aprobado con diversas modificaciones ingresadas al Senado, será comunicado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República. La iniciativa contempla las siguientes medidas: aumento temporal de $60 millones al Fondo de Estabilización del Precio de Petróleo para ayudar a contener el alza del precio de la parafina, entregar por 6 meses un bono de $100.000 a los propietarios de taxis colectivos, transportistas escolares. Sin embargo, en esta carga impositiva se incluye a los contribuyentes acogidos al régimen tributario de ProPyme. El proyecto también señala que en el caso del bono mensual para los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros indicados, este solo podrá usarse para la compra de combustibles. Igualmente permite el traspaso de beneficio por parte del propietario a un conductor con licencia profesional vigente. Para su aprobación, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, indicó que el proyecto enviado al Congreso fue mejorado durante su discusión. En el proceso de discusión que hemos tenido en las últimas 48 horas, el proyecto enviado ha sido mejorado. Celebro y agradezco nuevamente la disposición a conversar de las bancadas PPD independientes, Democracia Cristiana independiente,
y también otros aportes que han hecho, por ejemplo, el Partido de la Gente, y que han contribuido entre todos a mejorar el proyecto. El jefe de la billetera fiscal añadió que este proyecto financia su beneficio con el impuesto de empresas en materia de imponer el impuesto específico de los combustibles. Que este proyecto financia su beneficio con impuesto a las empresas en materia de imponer el impuesto específico a combustible, los cuales estaban exentas por un periodo transitorio de 6 meses mientras dura la entrega de estos beneficios. Se ha mejorado el proyecto, hay apoyo a los taxis colectivos, buses escolares y también transporte escolar y también transporte especial de Arica y Tacna. Respecto a la parafina, Quirós indicó que espera que prontamente esta ley quede publicada. También tenemos el tema de la parafina. Espero que prontamente esta ley quede publicada en el diario oficial y tan pronto como eso ocurra, el precio de la parafina va a volver a los niveles que tenía en febrero y se va a mantener esos niveles por el resto del año. También reiterar las otras medidas a nivel administrativo que se tomaron en materia de transporte de Santiago, que reitero, no se alterará su tarifa durante todo lo que queda del año. Quirós agregó que el gobierno se asegurará de que estos fondos vayan en apoyo de la locomoción colectiva. Veremos cómo hacer que estos fondos incrementales, con los cuales se mantendrá la tarifa en Santiago, cuando se transfieran a regiones, nos aseguremos de que efectivamente vayan en apoyo de la locomoción colectiva y no se desvíen a otro tipo de uso, infraestructura o cualquier otro tipo de proyecto. Este es un esfuerzo conjunto que hemos tenido que hacer. Agradezco aquí a esta casa, al Congreso, por este proceso de discusión que ha contribuido a mejorar el proyecto y en definitiva aprobarlo, porque esto nace de una situación crítica. Como ustedes ya saben, el producto de la guerra, una guerra que ataca el corazón de la zona del transporte de hidrocarburos del mundo. Un quinto del comercio mundial ocurre en esa zona donde está detenido. Ha habido una alza muy rápida de precio en términos de rapidez, no se había observado desde hace 40 o 50 años, en 3 semanas, y es la rapidez de la alza la que genera el déficit. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Imágenes que a esta hora se desarrollan manifestaciones en las calles de Santiago. Marcha de estudiantes en rechazo a medidas tomadas por el recién asumido gobierno de José Antonio Kast. Hay manifestaciones en los accesos a las estaciones del metro y otras arterias céntricas de la capital. A esta hora, marcha de estudiantes en rechazo a medidas tomadas por el gobierno. Esta manifestación se desarrolla en las calles de la capital y también a los accesos al metro. También hay restricciones en los accesos a los diferentes lugares de estacionamientos y también en las estaciones del metro. A esta hora se vive esta situación en Santiago. Recordemos que esta marcha de estudiantes es en rechazo a las medidas tomadas por el gobierno. Se han movilizado un centenar de estudiantes por algunas calles céntricas de la capital, que han también afectado a algunas estaciones del metro y por supuesto que la movilización que a esta hora también está siendo parte de esto que ya comienza a vivirse en Santiago y que es una movilización que no había sido proyectada con anticipación y que ahora se está desarrollando en arterias céntricas de la capital. Por las imágenes estamos viendo cómo actúa la policía, carabineros en este caso, y que está tratando de contener la marcha de estudiantes que, como señalábamos, se quieren instalar frente a la Moneda para protestar en contra de las medidas tomadas por el recién asumido gobierno de José Antonio Kast. Ahora en vivo. Ahora en vivo.
Continuamos con las informaciones. Hace instantes el presidente José Antonio Kast promulgó la ley de emergencia energética. Escuchemos sus palabras. Este primer proyecto de ley que firmamos junto al ministro de Transporte, al ministro de Hacienda, y comienzo agradeciéndole al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, por la rapidez con la que aprobaron este proyecto de ley. Todos tenemos conciencia de que no es fácil anunciar, ni pronunciarse, ni votar respecto de un tema que es complejo, que es sincerar lo que está ocurriendo a nivel mundial y cómo eso afecta a nuestros compatriotas. Agradecemos cada uno de los comentarios, de las indicaciones, de los planteamientos que hizo cada diputado, en su gran mayoría los senadores, también con altura de miras, y esperamos que esa altura de miras permanezca en el tiempo. Siempre hemos señalado que es importante que exista una oposición que nos pueda hacer ver situaciones complejas. Y ayer y anteayer quedó demostrado que tenemos una oposición consciente y que entiende que en momentos difíciles tenemos que estar unidos. Agradecerle también a los distintos medios de comunicación que han tenido la altura de miras para poder analizar la situación que afecta al mundo y cómo esa situación afecta a nuestra patria. Y agradecerle a la ciudadanía, porque más allá de que esto es una medida compleja, difícil, hemos visto a lo largo de Chile una reacción que genera, claro, inquietud, en algunos casos molestia, pero también hay comprensión de que la situación mundial sí nos afecta. Y que si hacíamos algo distinto, tarde o temprano esto iba a afectar otras decisiones que tenemos que tomar y avanzar que afectan a las personas más humildes. Y en medio de esta crisis, de esta emergencia energética internacional sin precedentes y la inevitable alza de los combustibles que tuvimos que llevar a la práctica, como les dije, el Congreso nos dio su aprobación, unánime en algunos casos, y eso habla bien de nuestra institucionalidad. Esta ley es la respuesta a una emergencia que se vio complicada porque el Fondo de Estabilización de los Precios del Cobre estaba con un saldo muy bajo, $5 millones, no nos permitía ir a ayudarle a las personas más necesitadas. El mundo está en guerra y esa guerra llegó al bolsillo de cada familia chilena, en el precio del transporte, tanto el transporte mayor, los buses, como en el transporte colectivo menor, que se ve reflejado en los taxis colectivos, en los taxis mismos y en aquella calefacción que usa mayoritariamente la persona que no tiene los recursos, que es la parafina. Y enfrentando al invierno, claramente la preocupación de todos, del Congreso incluido, era que esto pudiera solucionarse. Y con esta ley se repone el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo hasta $60 millones y así se puede activar este mecanismo tan necesario de estabilización transitorio para el querosén doméstico, protegiendo, como señalé, a las familias que más dependen de este sistema para calefaccionarse. Con esta ley también vamos a apoyar, en la medida de lo posible y con un monto establecido de $100.000, a los taxis y colectivos para enfrentar esta alza. Y también se incluyó, a solicitud de las distintas instancias, el transporte escolar, que claramente afecta a las familias en el día a día para que sus hijos lleguen bien, tranquilos y seguros a su establecimiento. Estas medidas son parte de algo que habíamos anunciado, que es el plan Chile sale adelante. Y sale adelante con todos. Sale adelante con los ciudadanos, con los parlamentarios y con un gobierno que trabaja mucho para poder restablecer la tranquilidad y la paz. Y ahí aprovecho a agradecerle a cada uno de los ministros que estuvieron en el Congreso todos estos días, pudieron conversar con cada uno de los parlamentarios, les agradezco la disposición. El ex candidato presidencial Franco Parisi estuvo con nosotros en Pura Noticia Matinal, instancia en la que se cuestionó el manejo del gobierno en esta crisis que derivó en la mayor alza de los combustibles en las décadas. Escuchemos parte de las palabras que nos entregó el ex abanderado. Muy preocupado por lo que está pasando en Chile. Creo que uno espera que el presidente
baje los flash, baje un poquito la ansiedad y la premura y las malas decisiones que están tomando los ministros, que finalmente perjudican a la clase media, y eso nos tiene muy preocupados como PDG y a mí como un personero del Partido de la Gente. Franco, ¿qué hubieses hecho tú? Supongamos que estás en La Moneda, eres el presidente, ¿cierto? Tenemos la crisis del petróleo a nivel mundial. ¿Cuál hubiese sido la medida que hubiese tomado Franco Parisi para que justamente protegiéramos las arcas del Estado, que hay que protegerla, pero también proteger a la familia? ¿Cuál sería la medida correcta? Primero hay que entender que este es un fenómeno transitorio. Esto no va a ser permanente. Por lo tanto, traspasar de inmediato toda la alza es una, a mi juicio, irresponsabilidad económica y política. Deja decirte por qué. Cuando uno mira el precio internacional de hoy, está, me refiero al WTI, está al orden de los 90, 88, ¿ok? Pero el precio a futuro, de aquí a un año, a febrero, marzo del próximo año, está bajo los 75. Eso es muy raro en finanzas, ¿ok? Y en los mercados internacionales. Por lo general, el precio de hoy es menor que el precio futuro, ¿ok? Eso se llama contango. Cuando está al revés, cuando el precio de hoy es mayor que el precio futuro, se llama vanguardation. Eso significa que hay un apriete de la oferta o una expansión transitoria de la demanda. Y por lo tanto, si esto es un fenómeno transitorio, y que así lo va a ser, el mundo no soporta que esté a sobre $100 por más de 4 meses, entendiendo dos cosas además. En noviembre hay elecciones de media temporada en Estados Unidos y Donald Trump sabe que a un precio de la gasolina sobre los $70 a partir de agosto en adelante no le va a ir bien en la reelección de sus diputados y senadores. Por lo tanto, es un fenómeno de corto plazo. ¿Qué es lo que había que hacer? Que el gobierno se apretara el cinturón, se bajara los sueldos y dijera, mire, con este ahorro nosotros vamos a crear un fondo, y ese fondo va a hacer que este fuerte alza se traspase lentamente en 4 meses, ¿ok? Ahora, Franco, es mentira que no hay plata, ¿eh? No, ¿tú te hubieses endeudado? Porque una de las preguntas es ¿por qué? Porque se ha creado un relato que el país está prácticamente quebrado o quebrado. El ministro lo negó, se tuvieron que desdecir. Pero las finanzas del país, ¿cómo estaban? Porque una cosa es el relato que nos quieren imponer con esta pauta, ¿cierto?, del segundo piso de la moneda, y otro es lo certero. Hemos escuchado, ¿cierto?, a economistas, a Repeto, ¿cierto?, en la Radio Pauta, que hizo referencia recién Jaime Baza, y la hemos escuchado, y parece que Boric no dejó tan mal como dicen que dejó el país. Ahora, el tema es que hay que apretarse el cinturón, pero ¿no era mejor endeudarse en esta pasada? Financieramente lo dejó pésimo, pero no lo dejó en quiebra. Perfecto. Como lo tiró el gobierno. Eso fue otra irresponsabilidad. Bueno, yo esperaría que despidan a alguien, y si tiene que ser Valenzuela, tendrá que ser Valenzuela. Pero el punto está en que esa fue una irresponsabilidad, una muestra que parece que están todos demasiado acelerados en el gobierno. Tienen que bajar 3 cambios, tienen que ir a visitar la costa, parece, para respirar un poquitito y entender que están gobernando y no en campaña. 2, sí, se puede endeudar, se pueden buscar los ahorros, se puede formar este fondo bajándose los sueldos. También hay algunos patúos como el alcalde Bodanovich, que fue a reclamar, pero él gana 10 millones de pesos, más auto, más teléfono, etcétera. Así que aquí se pueden hacer ahorros fiscales para que de una vez por todas se forme este fondo y se haga una transición lenta. Ahora, ¿por qué digo que es mentira que no hay plata? Solamente el costo de mantener fijo el precio del Transantiago tiene un costo aproximadamente de $400 millones, más el fondo espejo, estamos hablando de 800, más el fondo de la gasolina, más los otros fondos que se van a destinar para mitigar en algunos sectores puntuales, estamos hablando de 1.000 a 1.200 millones de dólares. O sea, plata había. Sí, lo que estoy diciendo es que en vez de encajonar esos 1.200 millones, yo lo habría hecho parcializado por programas de 4 meses. Lo que vimos ayer, estas colas tremendas, el desabastecimiento, la histeria que generó, y además se produce otro problema, Jorge. Cuando tú tienes este shock de un 60-70% de incremento en el precio del diésel, del petróleo, hace que todos los precios suban. Obvio. Desde el pan, la leche, lo que tú quieras.
Viene la ¿Ok? especulación Va- también, pues, Franco. Exactamente, esto se llama con el tejo pasado, el término más académico se llama overshooting, ¿ok? Pero todos van a decir, bueno, si el ministro dijo que había que subir a 360, 380 el precio de la gasolina, bueno, subámoslo a 400. Claro. Si era a 580, subámoslo a 600. Siempre ocurre lo mismo, el pan va a ser lo mismo, todos van a ser con tejo pasado, o un término un poquito más académico, overshooting. Pero ¿cuál es el problema? Que después los precios son muy rígidos a la baja. Cuando pasa esta premura transitoria, el precio del petróleo vuelve a los $60, no va a bajar el precio del pan, el precio de la harina, no baja. Para subir somos rápidos, pero para bajar vamos a ser muy lentos. Y ese va a ser un proceso. Ahora, Franco, ok, tenemos la medida tomada. Tú dices que fue una irresponsabilidad, ¿cierto? El gobierno, tú lo hubiese hecho más paulatinamente si hubiese estado todo en la moneda, perfecto. Pero estamos en un escenario actual hoy día y tenemos esto. Y tú también tienes una bancada, no menor, 14 parlamentarios, ¿cierto? Que pueden tener y decir algo. ¿Cuál va a ser la propuesta? Porque aquí yo he apuntado directamente a que tenemos que cuidar a las familias que están en el registro social de hogares. Que paradójicamente son las que no tienen auto, ¿cierto? Pero son las que, como tú decías, van a sufrir con esta alza. ¿Cómo salimos en ayuda de esa población? ¿Cómo la clase política sale en ayuda del registro social de hogares? Porque ahí es donde va a estar el mayor problema en las próximas 2 semanas. En los próximos 2 semanas, ya este fin de semana, a mí la feria me va a costar más caro. La lechuga no va a costar lo mismo, las papas no van a costar lo mismo, el tomate no va a costar lo mismo. ¿Cómo salimos a ayudar a ese registro social de hogares, a esas familias? Y te doy más, a partir del próximo mes, aumentan un 40% las tarifas eléctricas. Además. O sea, solamente, otro dato más. Nosotros ya lo hicimos, Jorge, durante la discusión que se tuvo en la Comisión de Hacienda, nuestros diputados, a través de Juan Marcelo Valenzuela, que es uno de los miembros de esa comisión, sacó el punto de que las tías del transporte escolar no estaban recibiendo el subsidio de los 5.000 pesos por día. Y ahora viene una discusión un poquito más mayor, que obviamente la cuiquería de izquierda y derecha no entiende. Es muy distinto el chofer del taxi que el dueño del taxi. Es muy distinto la tía que maneja el transporte escolar que el dueño o dueña del transporte escolar. Claro. ¿Quién se va a llevar ese subsidio? No es menor. Nosotros Buen estuvimos punto, Franco, ¿eh? Buen punto. Nosotros estuvimos con la asociación de colectiveros de San Antonio. Unos cabros esforzadísimos y hay una pelea gigantesca. ¿Quién se va a llevar esta compensación y toda la protección salarial y laboral? ¿El taxista o el dueño del taxista? Y por lo tanto, el que debiese llevar será el taxista, no el dueño del taxi. Claro, es que depende del acuerdo. Deja explicarte que esto es más complejo. No me quiero poner aburrido en esto, pero depende del contrato. Hay algunos que dicen, yo te arriendo tu taxi. Claro. ¿De acuerdo? Y te pago 25 lucas o 30 lucas. Y lo que yo haga sobre aquello, yo me lo llevo. Y por lo tanto, en ese caso, diría, bueno, el que está incurriendo en el costo operacional es el que sería arrienda. El que arrienda. Claro. Hay otro que le dice, no, yo te pago 40 lucas o 45 lucas por el día porque estoy taxeando con un monto mínimo a recaudar. ¿Ok? Entonces, hay montones de regulaciones. Estamos hablando de 1 millón de Ubers, estamos hablando de 1 millón de... Franco, pero 600.000. Solamente en ese punto que tú dices, y ahí uno te dice, y te digo, ¿quién se da cuenta de eso? Tú. ¿Por qué? Porque tienes calle, conocer la calle. Tus diputados conocen la calle. ¿Te acuerdas de las declaraciones de Jaime Mañalich en pandemia? Sí, claro. Cuando él dice, y lo dice muy auténticamente, Jaime Mañalich tenía un carácter bastante fuerte, ¿cierto? Bien patrón de fondo para sus cosas. Pero también era muy sincero el ex ministro Mañalich cuando dice, pucha, me faltó, dice, conocer la pobreza, me faltó conocer realmente el hacinamiento. ¿A este gobierno le falta calle? ¿Al ministro Quirós le falta calle? Yo creo que sí, porque si no, no lo habría hecho. Tú no podís subir un 60%. Además, yo no conozco ningún economista que te diga, sí, dele, sube un 60% el precio del petróleo de la noche a la mañana. Y ni siquiera lo conversó antes con las bancadas, Jorge. No lo hizo. ¿De acuerdo? Ni siquiera con la de su Además, partido. Pero mira, mal hecho, porque en la política hay que dialogar. Por mucha mala que me tengan a mí, por mucha buena que me tengan a mí,
tienes que conversar con los actores políticos, incluso hasta con los del Frente Amplio y con los republicanos y los más extremos también hay que hacerlo porque son parte de la coreografía política chilena. Y eso yo creo que está haciendo falta, le hizo falta a Boric y ahora lo estamos viendo con Kast y la está pasando y la va a pasar muy mal. Esto no se va a olvidar, porque a la primera Kast está diciendo apriétale la mano a la clase media emergente. Y eso le va a pasar la cuenta ahora y en las próximas elecciones también. Los chilenos no van a olvidar lo que están pasando ahora. Es muy dramático en términos de cómo te afecta el bolsillo y lo precario que uno se siente frente al gobierno que te tiene que cuidar. Entonces, hay algunos que están diciendo vota 5, vota Kast, vota sin combustible. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo está buena esa? Me gustó cómo es. Vota 5, no vota Kast. Yo te la mando después. 13 horas con 27 minutos, ahora en Hora de Noticias. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos con nuestro primer invitado. En minutos estará con nosotros Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. De Noticias. 13 horas con 32 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Revisamos titulares de la presente edición de Hora de Noticias. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirma que excluirá a algunos vecinos de la reconstrucción en el Olivar y acusa a empresas de utilizarlos para defenderse. Tras robo y amenazas, Fuerza Pública desalojó sin contratiempos una toma instalada en la playa Las Torpederas en Valparaíso. Ronda Impacto en Quintero terminó con 15 personas detenidas, 8 estaban prófugos. Cámara de Diputados aprueba y despacha a ley el proyecto para contener el precio de la parafina y paliar alzas en combustibles. Sin filas en bencinas, nuevos precios con alza histórica ya rigen en la quinta región. El ex candidato presidencial Franco Parisi criticó la actitud del gobierno ante el histórico alza en el precio de los combustibles. El diputado Frente Amplista Jaime Baza lanzó una durísima acusación al gobierno de Kast tras el alza histórica en el precio de los combustibles. El abogado señaló que la moneda busca generar condiciones para una emergencia. Tribunal francés condena a cadena perpetua a Nicolás Cepeda por el caso Narumi Kurisaki. Gobierno confirma que cuentas de presidente Kast en las redes sociales fueron hackeadas. Mensaje contra Donald Trump encendió las alertas. Gobierno usa bala de plata para designar al abogado David Odó en la dirección del trabajo. La selección chilena vuelve a la cancha con baja de última hora y 11 definidos por su estreno ante Cabo Verde. Exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan nueva audiencia en Nueva York. Ya está conectado nuestro primer invitado. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. A quien le damos la bienvenida. Juan Pablo, gusto de saludarte, de tenerte con nosotros en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo, desde el punto de vista político, ha sido un mensaje y un manejo comunicacional el gran responsable de este tropiezo del gobierno que haya bajado en los últimos números de la encuesta que salió esta semana y que ustedes manejan muy bien a través de las cifras. Creo que estas repercusiones políticas tras el alza de benzina también le traen repercusiones a las primeras 2 o 3 semanas del gobierno de José Antonio Kast. Bueno, yo creo, Ricardo, que independiente de las minutas o de las formas de afrontarlo comunicacionalmente, una alza de esa envergadura en los precios de los combustibles para cualquier gobierno era muy difícil de afrontar. Entonces, independiente de cómo se ha hecho comunicacionalmente,
que podemos entrar después en eso. Creo que el golpe es muy fuerte para el bolsillo, para el presupuesto familiar, y eso se expresa nítidamente en una baja en la aprobación de más de 15 puntos, a 42%. Esto, Juan Pablo, estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Esto hace que la ciudadanía comience a cuestionarse un poco por quienes votaron por José Antonio Kast y señalar que tal vez estamos en las primeras semanas que se espera después. O sea, creo que ahí es la inestabilidad de los votantes en este caso y los ciudadanos comunes y corrientes en un gobierno que entró de inmediato pasando una cuenta tal vez por el alza de los combustibles. Lo que vemos nosotros en nuestro estudio es que la aprobación de esta administración es muy funcional. En el caso, por ejemplo, de Gabriel Boric, tenía la aprobación un carácter más emocional. Por eso, por ejemplo, su volatilidad era baja, no se movía tanto su aprobación. En el caso de José Antonio Kast, en la misma administración planteó un escenario en el que el presidente queda como la persona que tiene que hacer, el pragmático. En el fondo lo eligieron para que hiciera cambios, no para que lo representara. Entonces un gobierno de hechos, ¿ya? Su aprobación va a ser mucho más volátil por eso mismo, tanto las alzas como las bajas. Y bueno, ahora le toca esto, que es un shock externo, que la administración decidió traspasarlo directamente al precio, y claramente sus votantes, sobre todo los no ideológicos, los que votaron por él por el pragmatismo, no por la ideología, sino que por el pragmatismo, son los más disconformes con esto. Juan Pablo, porque en el fondo se esperaban algo distinto. Sí, perdón, me crucé, pero ¿Sí? Juan Pablo, claro, ¿no fue muy impactante a las primeras 3 semanas hacer este cambio tan abrupto y poder, en el fondo, dejar un poco en la nebulosa que va a venir después? Eso es lo que tal vez deja un poco las encuestas y la que sale y que baja en el apoyo y sube en el rechazo. Entonces, esto es importante para la opinión pública de cómo empezó este gobierno y qué es lo que viene después. Entonces, queda la incertidumbre de qué va a pasar. Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo, que está conversando con nosotros. Sí, efectivamente, Ricardo, lo que se midió acá es solamente el primer impulso que dio esta alza en los combustibles. Todavía no sabemos cómo va a reaccionar la población ante lo que viene después, porque esto es una reacción en cadena. Se genera inflación, suben los precios sobre todo de los alimentos. Vamos a ver, por ejemplo, en la encuesta ya del fin de semana, si esto amaina o al final se crea una tendencia a la baja. Como decía en un principio, este gobierno tiene mucho menos ideología detrás o votante consistente, tiene un apoyo menos consolidado que evalúa día a día según lo que va pasando, y por eso es más volátil, por lo tanto tiene menos colchón, por decirlo de alguna manera. A la vez, esto también juega a favor en el sentido de que es más fácil para José Antonio Kast también subir su aprobación. O sea, las alzas en aprobación van a ser mucho más comunes o frecuentes que lo que vimos en el gobierno de Gabriel Boric, y eso es importante tenerlo en cuenta. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general de panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Juan Pablo, la desaprobación del gobierno fue como un impacto de inmediato. Definitivamente, la llamada luna de miel se acabó apenas en 2 semanas de asumir. Yo no diría eso, no sería tan drástico porque, bueno, hay diferentes maneras de hablar de la luna de miel. Uno la puede definir como cuando la desaprobación es mayor a la aprobación, y ahí, claro, el hecho es que la desaprobación hoy es 7 puntos mayor que la aprobación. Pero yo me atrevo a decir que la luna de miel requiere un enamoramiento previo, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de José Antonio Kast, no sé si eso existía. A José Antonio Kast no lo eligieron para representar al país, sino que para hacer cambios
en un gobierno o en una situación de Chile que la mayoría veía como una crisis. Por eso se necesitaba este gobierno de emergencia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que esto va a ser distinto. No se va a leer como una luna de miel porque, como te decía anteriormente, por ejemplo, si prontamente o en el mediano plazo hay un freno en la guerra en Irán, hay paz o hay cualquier cosa que pueda hacer que el precio se estabilice y se traspase el nuevo precio a los consumidores, esto podría generar una alza rápida, tal como generó una baja rápida. Es importante saber que la población, la gran mayoría, sabe o dice saber al menos que el problema que estamos viendo hoy es debido a un shock externo, a la guerra. No se lo achaca al gobierno. Obviamente tiene repercusiones en la aprobación porque en el fondo la promesa de desde ahora para adelante se viene mejor la cosa, no se está cumpliendo. Pero a la vez sabe que no es un problema, es un problema que llegó de afuera y no era tanto lo que podía hacer el gobierno. Dicho de otra manera, hay más resignación que rabia. Juan Pablo, estamos con empezando el gobierno. ¿Qué margen le queda a José Antonio Kast y su gobierno para impulsar proyectos? Porque aquí hay márgenes de tolerancia, también de frustración, hay de votos. Entonces, aquí hay un margen que se estrecha muy rápido. Sí, Ricardo, es verdad, se estrecha muy rápido en tiempo récord si uno está mirando administraciones anteriores, pero recordemos que los tiempos de ahora son así. Los cambios de gabinete se están haciendo más rápido, las aprobaciones son más volátiles, se mueven más rápido. Creería que mientras el gobierno se pueda mantener sobre los 40 puntos, todavía tiene margen y capital político para llevar a cabo los cambios y medidas que quiere desarrollar. Bajo los 40, es decir, 39, 38 puntos, solo por el hecho de ser una barrera psicológica, por decirlo de alguna manera, de estar en los 30, como estuvo Boric por tanto tiempo, eso yo creo que significaría una pérdida de capital político muy fuerte, porque es simbólico, y sobre todo empezando el gobierno. Como bien dices tú, no llevamos ni 3 semanas y tuvo una baja de mayor a 15 puntos. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Juan Pablo, el tropiezo porque es un tropiezo, porque todos sabíamos que venía como muy impulsivo el gobierno de José Antonio Kast. Esta abre también una ventana a Chile. Vamos para un rol un poco más protagónico dentro del Ejecutivo. Hay que tomar roles. Aquí está el presidente, pero hay roles que comunicacionalmente han sido malos. Como por ejemplo la vocera de gobierno, mucha equivocación, cifras mal dichas, mucho titubeo. Entonces, comunicacionalmente, el gobierno de José Antonio Kast comenzó débil. Sí, pasa, Ricardo, que este gobierno tiene como punto clave la comunicación más que administraciones anteriores. El diseño de gabinete está planteado así. Al no escudarse en partidos, por ejemplo, como ha sido en administraciones anteriores, tener mucho ministro independiente, por ejemplo, un segundo piso más fuerte, todo eso está diseñado para tener una comunicación con la ciudadanía directa y clara. Y efectivamente, como dices tú, eso no se ha dado tan así, ha sido medio confuso. Es propio también de cómo se están llevando las cosas en el sentido vertiginoso, digamos. Algunos lo llaman esto de inundar la zona o el ocupamiento comunicacional. Eso también, de cierta manera, pasa la cuenta porque se necesita esta comunicación directa, pero también al detalle, poder explicar bien a la ciudadanía. Y cuando está saliendo medida tras medida, es muy difícil estar encima de todo. Entonces, es una estrategia compleja que se le está dificultando cada vez más al gobierno por este ritmo frenesí, llamémoslo.
Juan Pablo, pero esta estrategia tiene que tener también expertos y creo que aquí la vocera no tiene la expertise todavía. Le falta cancha, le falta calle, le falta recorrer un poco, porque claro, si bien teníamos una vocera del gobierno anterior que tenía una oratoria increíble, nos encontramos ahora con una vocera que en el fondo está titubeando mucho, no está clara, falta que le pongan una muela para que ella pueda escuchar y poder repetir lo que se le está diciendo, y eso da una tal vez inseguridad en quienes están escuchando, el público común y corriente, ¿no? Sí, efectivamente la comparación se hace con una vocera de mucha experiencia. En el caso de Mara Sedini no tenía tanta experiencia política. Eso no quiere decir, en todo caso, de que no pueda hacer una buena labor. En este inicio ha sido medio confuso en ciertas entrevistas, pero es propio de lo mismo que te decía Ricardo. En el fondo es un ritmo, un vértigo que es muy difícil de manejar comunicacionalmente. El gobierno decidió ser muy centralista en esto, encauzar todo desde el segundo piso y desde ahí dirigir, y eso también quiere decir que en el fondo cualquier falla desde ese segundo piso, como fue por ejemplo esto del Estado en quiebra, repercute en todo ámbito, porque está todo centralizado. También seamos justos con que son recién 3 semanas en una emergencia global. Por lo tanto, para cualquier administración es muy difícil de comunicar y sobrellevar. Obviamente hay mucho que corregir, pero también es una situación bastante difícil para cualquier administración. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. ¿Te puedo contar algo, Ricardo? Sí, dígame. Un segundito que creo que es una opción para el gobierno que se ve en la encuesta, es que el alza de los combustibles es lo que se ha comido comunicacionalmente todo, digamos. Toda la prensa está hablando del alza y no de las medidas de mitigación. Es lógico, digamos, pero esas medidas de mitigación tienen una alta aprobación y muy bajo conocimiento. Entonces, en este plazo, el gobierno debiera dedicarse a eso fuertemente, a mostrar esas medidas, probablemente a sumar más. He visto que los municipios también se están empezando a mover, y eso de cierta manera podría mejorar un poco la impresión que se está llevando la gente de esta administración. Yo creo que también acá, Juan Pablo, hay en el fondo, como comunicacionalmente se dedicaron un poco más a destruir lo que había, estoy hablando del gobierno anterior, y no a construir su propio camino. Yo creo que eso también le ha jugado un poco en contra el que estamos casi en la quiebra, o en la quiebra que internacionalmente nos juega un papelón en la economía nacional, y que en el fondo cuando no comunicas bien, nosotros que trabajamos en un medio, qué sé yo, y llevamos harto tiempo en esto, comunicacionalmente, si tú le pones una coma en un punto donde no tiene que estar, deja pero la oración incompleta, y más encima te puede quedar una sopa de letra. Sí, efectivamente se ha criticado mucho, de hecho, desde el foco de que pareciera que la administración todavía está comunicando como si estuviera en campaña, más que ya como plataforma de gobierno. Pero vuelvo a decir, eso tiene que ver, a mi juicio, principalmente con lo vertiginoso que está haciendo el gobierno y que están haciendo estos momentos. En el fondo, tantas medidas y tan rápido salir a comunicarlas, es muy difícil que, al menos en alguna de ellas, cometa errores. Eso yo creo que hay que pausarlo, calmarlo un poco, quizás quitarle un poco de velocidad, solamente para comunicar lo justo y preciso. También creo que es importante no necesariamente dar mensajes tan largos a la ciudadanía, sino que concretos y precisos. Eso también creo que ayudaría bastante. Qué buen Como punto te decía ese, Juan antes, Pablo. Qué buen punto, ¿sabes Sí, por qué? ¿verdad? Porque aquí la vocera sale con una presión, viene con un cargamento de 1000 toneladas en sus hombros, y la queda la responsabilidad. Y comienzan las comparaciones, recién lo hicimos comparativamente con el gobierno anterior, que no tienen parangón, pero que la gente tiende a comparar, y ella sale con esa presión, y creo que tiene la claridad de lo que tiene que decir, pero cuando llega frente al micrófono, frente a los periodistas, se cae todo eso, el peso que lleva en los hombros. Sí, da una impresión similar que yo creo, Ricardo, que una
buena medida sería, como te comentaba anteriormente, tener muy claro el mensaje, de repente ser un poco más lento, ¿ya? Quitarle un poco de vértigo a esto para masticarlo bien, digerirlo bien y ir con un mensaje claro y contundente. Y se acaba ahí la conferencia, digamos. Creo que en estos estados de emergencia, sobre todo se presta para eso. En el fondo, el gobierno de emergencia, que es el contexto que le está dando esta administración a su gobierno, por lo menos los primeros 90 días, calza con esto. Mensajes claros, concisos, concretos y la comunicación directa con la ciudadanía por las redes también. Como te decía, por ahora las medidas tienen muy bajo conocimiento y eso obviamente es una deuda que le podría sacar buen rédito la administración. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Juan Pablo, vamos a lo político, ya más que a lo comunicacional, porque si bien no forman parte del oficialismo, ¿qué rol debería estar en esta crisis el Partido Nacional Libertario y específicamente su líder Johannes Kaiser? ¿Cómo, perdón, Ricardo? Que si bien ¿Qué debieran estamos hacer ellos? claro de que no son parte del gobierno, el Partido Nacional Libertario, ¿qué rol debería tomar con su líder Johannes Kaiser? Bueno, eso dependerá de lo que quieran hacer ellos, digamos. En un minuto se pensó que el Partido Libertario iba a ser de los primeros en ser oposición y transformarse un poco en lo que fue el Partido Republicano para Piñera II, que acusaba a Chile Vamos de la derecha cobarde. En este caso, todavía no podría entrar en algo similar, porque lo que hizo el gobierno de José Antonio Kast debiera, de cierta manera, compatibilizar con lo que hubiera hecho un gobierno del Partido Libertario, en el sentido de que el traspaso del precio directo a la ciudadanía tiene una lectura también de achicar el Estado. Uno le podría dar esa lectura también. En el fondo, lo que tenía que hacer el Estado para poder amortiguar el precio pues con el MEPCO era endeudarse y subsidiarlo. El Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser no va por ese tipo de medidas. Entonces, por lo menos lo que estamos viendo hoy, el Partido Nacional Libertario debiera ponerse, o sea, en el fondo, darle un soporte al gobierno con las medidas que está tomando. Es distinto a lo que está haciendo Chile Vamos. Por ejemplo, ya hemos escuchado a Ignacio Briones y a Evelyn Matei criticando la medida que tomó José Antonio Kast y el ministro Quirós. Vamos a irnos a la oposición. Bueno, la oposición está capitalizando de forma correcta este descontento que hoy vemos incluso en las calles. Ya hay algunas marchas estudiantiles. Sí, justamente ahora creo que están en las marchas, sobre todo muchos jóvenes estudiantes. Creo que todavía eso no va a aprender mucho más allá de eso. Según nuestros números, es un 42% de aprobación. Eso todavía sostiene a un gobierno en tanto credibilidad como apoyo. Como te decía antes, también hay más resignación que rabia. Y para generar movimiento masivo en las calles también necesitas un poco más de rabia, no solamente resignación. No creo que llegue a mucho más lo que está pasando en las calles. Sí, efectivamente, en cuanto a la oposición política, esto al menos les sirve a ellos para rearmarse y aunarse. Recordemos que tuvieron una derrota histórica hace poco y todavía no está claro cómo se va a rearmar. Si va a seguir siendo el Frente Amplio con el Partido Comunista por un lado, el Socialismo Democrático por otro. Este tipo de noticias o de shocks, digamos, ayudan a la oposición al menos a reagruparse y tener un mensaje común. Eso al menos lo que están haciendo hoy. Es muy temprano como para sacar cuentas, ¿no? Porque no podemos estar pensando en el 2030. Yo creo que aquí la oposición tiene que seguir escuchando y buscando cierto su nidito para poder hacer y poner sus huevos para lo que viene próximamente. Sí, efectivamente, Ricardo, si teníamos esta conversación hace una semana o quizás menos días, uno podría haber dicho que la oposición estaba en su peor momento, digamos. O sea, estaban pegando palos de ciego, no sabían en qué tema meterse, digamos, porque era tan rápida la agenda que trataban de criticar uno y ya la agenda mediática estaba en otro.
Entonces, por eso vuelvo a decir que en el fondo este episodio lo que logró con certeza es reagrupar a esta oposición, pero todavía es muy temprano para decir qué van a lograr con esto, digamos, hasta dónde va a llegar. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Ya finalizando, Juan Pablo, y agradeciéndote por el tiempo que nos ha entregado. Ante la ciudadanía y parte debido al aumento de este descontento contra Kast y el iniciado gobierno, ¿se revitaliza la imagen del ex presidente Boric y su gobierno ante este episodio? La verdad creo que no. El contexto en el que estamos pide acción rápida y el gobierno de Gabriel Boric no tiene una característica para la población sobre reacción rápida y pragmática, tampoco en lo económico. El gobierno de Gabriel Boric o su liderazgo es más identitario y de representación, tiene una épica generacional también, versus el de José Antonio Kast es mucho más de el hacer, del pragmatismo. El problema de José Antonio Kast es que justamente este problema le está pegando en su línea de flotación que tiene que ver con el quehacer, con lo que lo eligieron, el bolsillo, digamos, el presupuesto familiar. Vamos a ver qué pasa estos días, pero no creo o no vemos, por lo menos lo que hemos alcanzado a estudiar, de que un golpe como este reflote el liderazgo del estilo de Gabriel Boric, porque ese tipo de liderazgo no va por esta línea, digamos, del hacer, del pragmatismo. Juan Pablo, queremos agradecerte por este contacto y para ponernos un poco en posición de lo que son las encuestas y que seguramente en los próximos días ojalá podamos volver a estar contigo y viendo qué está pasando, cuál es la repercusión de estos días en donde el presidente José Antonio Kast está haciendo, pero que la gente todavía no entiende el concepto de hacer. Efectivamente, y escuché o leí que ya a principios la próxima semana y tenía un discurso programado para cadena nacional, digamos. Vamos a ver también cómo la ciudadanía toma eso en consideración. Bueno, queremos agradecerte, Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano de la Universidad de Desarrollo, por este tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Estudiantes se movilizan en el centro de Santiago. Hay manifestaciones, accesos a estaciones del metro que ya están cerradas, como la estación Los Héroes, Moneda, Universidad de Chile y Santa Lucía. Se han dirigido a Plaza Italia, en donde también está Carabineros trabajando para deshacer o persuadir a los manifestantes a abandonar dicho lugar. Los manifestantes, la mayoría de ellos estudiantes, quieren llegar a la Moneda. Hay corte de tránsito en la Alameda y las manifestaciones están siendo controladas por la fuerza policial. Reiteramos, marcha de estudiantes en rechazo a medidas tomadas por el gobierno. Estas manifestaciones han hecho que algunas líneas del metro hayan cerrado, como son Los Héroes, Moneda, Universidad de Chile y Santa Lucía. Y los desórdenes, en este caso, todavía no se han extendido a otros sectores. Se están centrando más que todo en la Plaza Italia, en la Alameda, en Santiago. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Siendo las 14 horas en punto, vamos a invitarles a hacer una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 5 minutos en Hora de Noticias. Revisamos titulares de esta edición. Incidentes se registran en Plaza Baquedano en medio de protesta estudiantil por medidas del gobierno de José Antonio Kast. Ministro de la Vivienda Iván Poduje confirma que excluirá a algunos vecinos de la reconstrucción en el Olivar y acusa a empresas de utilizarlos para defenderse.
Tras robo y amenazas, Fuerza Pública desalojó sin contratiempos una toma instalada en Playa Las Torpederas, en Valparaíso. Ronda impacto en Quintero terminó con 15 personas detenidas. 8 estaban prófugos. Presidente Kast promulga ley de emergencia energética, valorando apoyo de la oposición y llamando a evitar protestas en el transporte público. Sin filas en bencineras, nuevos precios con alzas históricas ya rigen en la región. Ex candidato presidencial Franco Parisi criticó la actitud del gobierno ante el histórico alza en el precio de los combustibles. El diputado frente amplista Jaime Baza lanzó una durísima acusación al gobierno de Kast tras el alza histórica en el precio de los combustibles. El abogado señaló que la moneda busca generar condiciones para una emergencia. Tribunal francés condena a cadena perpetua a Nicolás Cepeda por caso Narumi Kurosaki. Gobierno confirma que cuentas del presidente Kast en redes sociales fueron hackeadas. Mensaje contra Donald Trump encendió las alertas. Gobierno usa bala de plata para designar al abogado David Odó en la dirección del trabajo. La selección chilena vuelve a la cancha con baja de última hora y oncena definida para su entreno ante Cabo Verde. Nicolás Maduro y su esposa enfrentan nueva audiencia en Nueva York. En primera audiencia se declararon no culpables e inocentes. Bien, son las 14 horas con 8 minutos. Vamos de inmediato a revisar cómo se comportará el tiempo en nuestro país. En Valparaíso tenemos cielos despejados, una mínima de 9 grados y se espera una máxima de 21 grados. En Viña del Mar, Concón, cielos despejados, mínima fue de 8 grados y la máxima será de 22 grados. Quilpué, Villa Alemana, 8 grados la mínima, cielos despejados, 28 grados la máxima. En Quillota y La Calera se espera una máxima de 28 grados, cielos despejados y una mínima de 11 grados. En tanto en San Felipe Los Andes hay cielos despejados, mínima 13 grados y se espera una máxima probable de 30 grados. Vamos a visitar nuestro país, nos vamos al norte porque ahí está Arica y Iquique que tienen a esta hora cielos parciales, mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados. En Antofagasta, 19 grados la mínima, cielos parciales y se espera una máxima de 21 grados. Coquimbo, La Serena, 18 grados la máxima, 12 grados la mínima, cielos parcialmente nublados. En Santiago, región metropolitana, cielos despejados, 12 grados la mínima, 27 grados la máxima. En la región del Maule, Talca, cielos despejados, 7 grados la mínima, 21 grados la máxima. Nos vamos al sur de Chile porque ahí en Concepción tenemos a esta hora cielos despejados, 6 grados la mínima y 19 grados la máxima. En tanto en Temuco, 5 grados la mínima, 18 grados la máxima y cielos despejados. En Valdivia, en tanto, hay cielos parcialmente despejados, con 6 grados la mínima, 18 grados la máxima. Vamos a Puerto Montt, donde hay cielos parciales, mínima 7 grados, 14 grados la máxima. Y en Punta Arenas, vientos con chubascos, con una mínima de 2 grados y una máxima de 10 grados. Nos corresponde a esta hora revisar el portal de puranoticia.cl que ya comienza a aparecer en pantalla. Tras robo y amenazas, Fuerza Pública desalojó sin contratiempos una toma instalada en la playa Las Torpederas en Valparaíso. Delegado presidencial regional Manuel Millones destacó este trabajo coordinado con la Municipalidad, Armada, Carabineros y la Delegación, donde se intervino ante petición de los vecinos el desalojo de los rucos en Las Torpederas. Poduje confirma que excluirá a algunos vecinos de la reconstrucción en el Olivar y acusa a empresas de utilizarlos para defenderse.
CAS promulga ley de emergencia energética valorando apoyo de la oposición y llamando a evitar protestas en el transporte público. Ministerio de Justicia instruye revisión especial al Servicio Médico Legal por posibles irregularidades. Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura advierte que alza de los combustibles impactará en el precio de los alimentos. Tribunal francés condena a cadena perpetua a Nicolás Cepeda por caso de Narumi Kurosaki. También el Consejo Fiscal Autónomo advierte cuarto incumplimiento consecutivo en 2026 y déficit mayor a lo previsto. A lo último que ha pasado en nuestro país y también en el exterior, en lo nacional, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura advierte que alza de combustibles impactará en el precio de los alimentos. En la región de Valparaíso, gobernador Mundaca arremete contra Poduje por exabrupto con vecinos del Olivar y le exige controlar su temperamento. En el plano nacional, Ministerio de Justicia instruye revisión especial al Servicio Médico Legal por posibles irregularidades. También en el plano nacional, CAS promulga ley de emergencia energética valorando apoyo de la oposición y llamando a evitar protestas en el transporte público. En espectáculos, Emilia Mernes en El Ojo del Huracán rompe el silencio tras feroz ataque y polémica contra Trini y María Becerra. Y en regiones, sismo de menor intensidad se percibió en la región del Maule. Epicentro se localizó al oeste de Talca. Ya son las 14 horas con 12 minutos. Nos vamos de inmediato a nuestra unidad móvil, porque ahí está el periodista del departamento de prensa de puranoticia.cl, quien nos trae, Daniel Zunino, todas las informaciones que son las más importantes ocurridas en las últimas horas en nuestra región. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Gusto en saludarte a esta hora, a las 2:12, como tú bien dijiste. Y vámonos a lo que fue esta mañana, este despertar diferente de día jueves, ya 26 de marzo, porque lo que parecía ser la tónica de los días anteriores con las bencinas, estaciones de servicio con bastante atochamiento, hoy amanecieron vacías. La diferencia de un día para otro, al parecer la gente aprovechó de cargar los días anteriores, se desesperó un poco respecto a esta alza, pero finalmente hoy bencineras vacías y comenzó a regir, como bien dice nuestro generador de contenidos, el histórico aumento en los combustibles. Importante información. Ayer, de verdad que era todo lo contrario, Daniel. Nosotros salimos acá de los estudios de puranoticia.cl y pasamos por vecinerías todas colapsadas, e incluso las que no estaban colapsadas no tenían el servicio de 93 y 97, le quedaba solamente 95. Hoy día ya regularizado el precio, las bencineras seguramente tienen un 90% menos de concurrencia que lo que pasó estos últimos días de la semana. Sí, vemos en imágenes como la 93, por ejemplo, subió bastante, ahora está a los 1.563 pesos, una bencina de 93 octanos. Imagínate, algo que era impensado hace un tiempo, siempre estábamos acostumbrados al alza de 10, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos como máximo, después una disminución de 15 pesos, 18 pesos, y ahora tenemos un alza de 370 pesos en promedio para los combustibles acá en nuestro país. Claro, la tónica fue de llenado de estanque. Ayer conversábamos con conductores, nos decían que aprovechaban de llenar el estanque porque ya se venía esta alza, estábamos bastante preocupados respecto a la situación, pero entendían que era una situación a nivel mundial. O sea, el conductor, quien tiene vehículo, estaba quizás no preparado, pero estaba concientizado respecto a esta alza, dado el contexto mundial. Estamos en una etapa de guerras a nivel mundial. Esto también ocurrió antes, el año 2022, cuando fue el conflicto de Rusia y Ucrania, y hay un contexto entendible, según los conductores, que no culpan solamente al gobierno por esta medida, sino que también ven más allá de que hay un contexto mundial. Sí, yo creo que es importante también el contexto, Daniel, pero acá, claro, hay en el fondo, un caso que va a repercutir mucho. Lo hablábamos recién con Juan José Lavín, en este caso con Juan Pablo Lavín,
y hablábamos de lo que va a repercutir también en el apoyo y rechazo del nuevo presidente, pero también va a repercutir en los precios y valores del transporte y los alimentos. Entonces eso también hacía que la gente pudiese o se desesperase por poder llenar sus estanques, y en el fondo llegamos a un momento de crisis porque habían 2, 3, 4 cuadras de espera para poder ingresar a las bencineras. Yo conversé con conductores de locomoción colectiva, Ricardo, fuera de micrófono, y nos comentaban que, por ejemplo, en Villa Alemana ya hay un pronóstico de alza del pasaje del colectivo de entre 100 y 150 pesos. Al igual que en el pasaje de locomoción colectiva, hablamos de las micros que van desde el interior y hacia la ciudad puerto o Viña del Mar también, y desde la ciudad puerto o Viña del Mar hacia el interior también. Claro, y va a ser una alza bastante importante, y creo que aquí es cuando comienza el problema de los bolsillos, por ejemplo, de los papás de los estudiantes, los trabajadores que tienen que movilizarse. Tú fuiste mucho tiempo hombre que trabajaba en un lugar que no era tu residencia, entonces sabes lo que es movilizarse y el gasto que esto conlleva, ¿no? Exactamente. Los traslados, hay que considerar también que muchas veces en el interior de nuestra región de Valparaíso hay ciudades dormitorios en las cuales los trabajadores llegan a pernoctar, pero gran parte de su vida la realizan en las zonas costeras. Si hablamos de Valparaíso, Viña del Mar, donde están las principales fuentes de trabajo hoy en día, Ricardo, y el traslado, claro que se va a encarecer. Claro, porque ya se va a subir en una buena cantidad. Y lo malo después no baja, Daniel, sino fuera que esto sube y que cuando ya la cosa mejore tenemos una baja en el costo de los pasajes, en este caso, sino que ahí se mantiene. O sea, no va a volver a bajar el pasaje de la locomoción colectiva. Y es lo que entra en incertidumbre el papá, la mamá, la familia de quienes estudian o trabajan en otras zonas. Estamos hablando de la región en el fondo. Claro. Sí, y si sube todo también. Hablamos también sobre el pasaje de transporte escolar. Días anteriores, hace una semana estábamos hablando de la regularización de los transportes escolares. Tienen un precio fijo. Vamos a ver cómo estos transportistas también justifican el costo de operación. Se lo trasladan a los padres que tienen que velar por la seguridad de sus hijos en el transporte desde y hacia el colegio. Una consulta, Daniel, tú que eres muy joven y hace poco terminaste tus estudios. Esto del pase escolar, ¿cuándo se lo entregan? ¿En abril o no? ¿O todavía sirve el del año pasado? Sirve el del año pasado hasta el mes de mayo. Al menos cuando yo estudiaba, el pase escolar servía hasta el mes de mayo. El pase continuaba vigente el del año anterior. Porque generalmente no es que te entreguen un pase nuevo, sino que hay un pegado de un sticker. Hay un pegado del sticker que hace que tu pase esté vigente, y también, claro, existe también una validación nueva respecto al año universitario escolar de este año, que hay que hacerlo una revalidación en los torniquetes de F. Valparaíso. Yo me quedé con el carnet escolar, así que perdón. No hay problema, Ricardo. Acá estamos para resolver todo. No estoy en la enciclopedia de la RUP, pero algo se hace. Eso pena. Sí, yo tuve carnet de los verdes, así que por eso me quedé ahí pegado un poquito. Pero bueno, Daniel, creo que esto ya llegó para quedarse. El alza de los combustibles va a pegar fuerte en la economía, no solamente familiar, sino que también nacional, en el transporte público, en el transporte de carga. Yo creo que esto va a ser la noticia que va a marcar el inicio de un gobierno, y que lamentablemente vamos a tener que soportarla, porque no hay otra cosa. Y creo que aquí es cuando uno tiene que llamar a la tranquilidad. Nos sacamos con desesperarnos, no sacamos absolutamente nada, y ahora hay que asumir nada más que tenemos que pagar un poco más por la benzina, por los alimentos, y que es costa de lo que ha pasado en la guerra, que también está encareciendo el combustible a nivel mundial. Continuamos, Ricardo, entonces, damos vuelta a la página con este tema. Seguimos porque en Quintero tenemos novedades respecto a un importante despliegue policial que se desarrolló durante la tarde de este miércoles en la comuna de Quintero, donde Carabineros llevó a cabo una nueva ronda de impacto que dejó un total de 15 personas detenidas. El operativo se extendió desde las 14 horas
hasta las 21 horas, contemplando patrullajes y controles en distintos puntos de la comuna con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos. Según el balance policial, Ricardo, déjame contarte que el total de los detenidos, 8 corresponden a personas que mantenían órdenes de detención vigentes, uno de ellos para cumplir condena, mientras que 6 fueron aprehendidos por infracción a la ley de drogas. A esto se suma un sujeto detenido por infringir el artículo 194 de la ley de tránsito al conducir sin la licencia profesional requerida. Además, en el marco de este procedimiento se cursaron 5 infracciones al tránsito y se hicieron más de 80 controles preventivos, tanto de identidad como vehiculares. Durante el operativo también se logró la incautación de marihuana elaborada, dinero en efectivo y un vehículo, elementos que quedaron a disposición de la justicia. Tal como otras ocasiones, desde Carabineros señalan que este tipo de rondas van a seguir en curso. No es algo temporal, es algo que va a continuar y que obviamente, Ricardo, lo hemos conversado acá, aumenta la sensación de seguridad en la población. Totalmente. Oiga, Daniel, que es increíble esto de la zona costera, porque la mayoría de los delincuentes que está prófugos siempre como que se van a esconder a los bordes costeros, las caletas, los puertos, y bueno, creyendo que no van a ser atrapados. Y creo que estas rondas no es la primera vez que las damos acá en Hora de Noticias, a través de puranoticias.cl. En Quintero, Ventana, han sido capturados varios delincuentes que estaban prófugos de la justicia. Sí, personas que tienen deudas con la justicia, yo contaría más de 20, me atrevo a decir. Porque claro, la gente al ver que estas personas que tienen deuda con la justicia, que tienen algún tipo de mancha en su historial, terminan saliendo de circulación. Claro, es un logro y buen trabajo también de parte de las policías. Claro, y yo creo que este es un trabajo que se está haciendo coordinado con la Fiscalía y todo lo demás, porque recordemos que estos caballeros se la saben por libro. Llegan detenidos y no estaba acorde a la detención y salen libre de polvo y paja. Lamentablemente, ahí hay tarea para la casa, para las autoridades, que ya, ojo, que van apareciendo los seremis, pero eso ya es tema para después. Han aparecido algunos seremis nuevos durante esta semana, así que hay un total ayer como se de dieron 20. Dos. Falta de justicia, Sí, es lo más importante, ¿no? Sí, hoy hay seremis nuevos, vamos a comentarlo más adelante en otra edición, Ricardo. La esperamos. Continuamos con más informaciones, porque esta vez nos quedamos en la zona costera, nos vamos esta vez a Valparaíso. Un operativo intersectorial permite concretar el desalojo de una toma instalada en el sector de Playas Las Torpederas en la ciudad de Valparaíso. Procedimiento que se desarrolló sin mayores contratiempos ni inconvenientes y de forma pacífica. La intervención fue encabezada por Carabineros en conjunto con la Armada, la Municipalidad de Valparaíso y la Delegación Presidencial Regional, luego de reiteradas denuncias de vecinos por incivilidades en el lugar. En el sitio, 5 personas mantenían ocupación ilegal en un bien nacional de uso público, situación que según autoridades se arrastraba hace años y que generaba preocupación en la comunidad por hechos asociados desgraciadamente a consumo de alcohol, drogas y otro tipo de delitos. Tenemos declaraciones respecto a este desalojo, Ricardo. Te invito a escuchar al delegado, mejor dicho, al comandante. Sí, comandante Jacob Silva, capitán de puerto de Valparaíso. Escuchemos. Bueno, la verdad que tenemos tenemos ocupantes ilegales ocupando un bien nacional de uso público hace bastante tiempo, años, que se encontraban en forma irregular en este sector, y a petición de la autoridad marítima, que hemos enviado bastantes oficios a la delegación presidencial, finalmente se concretó una resolución en la cual se nos brinda el apoyo de la fuerza pública y se nos ordena efectuar el desalojo de este sector. En estos momentos podemos ver a mi espalda cómo se encuentra trabajando mancomunadamente tanto la autoridad marítima, la delegación presidencial, así como también la Municipalidad de Valparaíso, con el fin de despejar este sector y mejorar la sensación de seguridad de la comuna de Valparaíso, considerando que este sector era un factor de riesgo que teníamos analizado hace bastante tiempo, en donde habían incluso
presencia de tráfico de drogas, venta de alcohol, y la comunidad se encontraba sumamente preocupada, específicamente desde acá de las torpederas, de la Junta de Vecinos de las Torpederas, estaban muy preocupados por esta situación. Por lo tanto, hoy día estamos despejando, estamos cumpliendo con el requerimiento de la delegación presidencial y esperamos mejorar la sensación de seguridad de la comuna de Valparaíso. Importante el trabajo que se realiza ahí en el borde costero, porque Ival, además de las incivilidades que hay ahí, da una imagen tremendamente mala, Daniel. El trabajo que ha hecho la Municipalidad de Valparaíso, la Armada, Carabineros y la Delegación, toma fuerza en que esto se va a ir terminando. Vamos a dejar esos ¿cómo se llama?, lunares que están en las ciudades con tanto progreso que de repente nos encontramos en el borde costero, sobre todo con estos rucos que dejan una muy mala impresión y poca seguridad. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, porque además tenemos palabras del delegado presidencial regional Manuel Millones, quien además valoró el resultado de este procedimiento, destacando la coordinación entre las instituciones, en este caso señalando que se interviene ante petición de los vecinos. Escuchemos en profundidad lo que dijo el delegado. Aquí tenemos que destacar que en un trabajo coordinado con la municipalidad, la Armada, Carabineros, la delegación, se intervino ante petición de los vecinos el desalojo de la torpedera de los rucos de personas de calle y situación de calle. Se valora el trabajo y la coordinación y la comprensión porque se desarrolló con absoluta normalidad. Creo que la coordinación es lo importante. Aquí lo dice el delegado presidencial regional, Manuel Millones, que cuando las instituciones trabajan en conjunto, como es el caso de este desalojo, es tremendamente importante, Daniel. Sí, tremendamente importante, considerando las torpederas, que es un balneario insigne de Valparaíso. Yo no frecuento mucho este balneario, pero familiares míos me han comentado que en su momento era un balneario top acá de la región y era un balneario que mantenía cierto estatus para quienes visitaban este lugar, que era conocido por su oleaje, también por la gente que nadaba en este balneario y que aún lo hace. Sí, yo creo que era un punto de turismo, de encuentro. Lamentablemente esta inseguridad que ha dejado, no sé, esta nueva forma de vida que hemos tenido. Siempre han habido gente que vivió en la calle, pero no de esta magnitud, Daniel. No tan, a ver, como lo normalizamos de pronto, en que estas cosas pueden suceder. Los habitantes de la calle, en el fondo, van haciendo sus propios rucos y al final, como decía recién, es un lunar que va entorpeciendo no solamente el turismo, sino que también la seguridad de quienes viven o tienen que transitar por los sectores. Claro, se presta para muchas cosas de la instalación de este tipo de rucos, Ricardo, es lo que ocurre. Afortunadamente, según desalojo pacífico, en este caso, un trabajo coordinado que demuestra que cuando se quieren hacer las cosas bien, se puede. El municipio, la Armada, Carabineros y la Delegación Presidencial Regional. Continuamos, Ricardo, te invito esta vez a quedarte en Valparaíso. O sea que estás en Concón, pero te invito a que nos traslademos esta vez también a Valparaíso, porque en el barrio Almendral de Valparaíso, el gobernador regional Rodrigo Mundaca encabezó una visita inspectiva al proyecto habitacional Parque Barón, iniciativa que busca entregar una solución habitacional definitiva a 120 familias de la comuna. Durante este recorrido, la autoridad regional pudo constatar en terreno el avance de las obras, destacando la importancia de este tipo de proyectos para enfrentar el déficit habitacional en la región. Escuchemos palabras entonces de el gobernador Rodrigo Mundaca respecto a este avance del proyecto habitacional Parque Barón de Valparaíso. Bueno, primero darle las gracias a quienes han estado trabajando en esta obra que es maravillosa, a la empresa JMC, a la entidad patrocinante Modelo, cuyo representante Iván Pozo, que lo conozco desde hace mucho tiempo, que ha estado al pie del cañón junto a las vecinas, los vecinos. Darle las gracias a Cristóbal, que es el administrador de la obra, pero en particular a las mujeres que integran este comité. Este es un comité el 88% de este comité son mujeres, jefas de hogar,
que han batallado intensamente por tener una vivienda digna y un barrio digno. Esta además es muy emblemático para nosotros, es emblemático porque aquí hay departamentos dúplex, largos, hay 5 departamentos que están destinados fundamentalmente a personas que tienen discapacidad y que da cuenta efectivamente de la preocupación que hay porque las personas que van a habitar aquí vivan en condiciones dignas. Nosotros como gobierno regional hemos estado aquí desde el primer minuto, cuando se puso la primera piedra en un sitio baldío, que a los pocos días tuvimos una napa freática que tuvimos que combatir precisamente para que la humedad no nos ganara y no nos conculcara el sueño de tener la vivienda propia. Yo estoy muy contento de esto porque conozco a las mujeres que integran este comité, porque sé del trabajo que ha significado el poder en pocos meses más tener una vivienda digna donde ellas van a poder edificar su vida. Con hijos pequeños, yo ya me imagino aquí los cabros chicos corriendo, disfrutando. Es muy emocionante porque nosotros también hemos estado desde el primer día, apoyando, poniendo recursos. El gobierno regional ha puesto aquí el orden del 14% de la inversión global, ha puesto esos recursos el gobierno regional. Y son familias que van a llegar a vivir aquí sin deuda, no van a tener que pagar dividendo, que es lo que nos come mucho el salario y el presupuesto. Van a poder edificar su vida con tranquilidad y van a estar están en un barrio súper central, con buena accesibilidad, con acceso al metro. El Parque Barón va a ser una realidad, ahí van a haber juegos para sus hijos, para sus hijas, así que muy contento de esto y muy contento de que la política pública que hemos digitado desde el gobierno regional se materialice con éxito. Espero estar en septiembre, cuando esto se entregue definitivamente, poder disfrutar junto a ella. Tengo ya algunas invitaciones para ir a tomar té, café, algunas casas, así que les voy a cobrar la palabra y nada, estoy muy contento, de verdad. Esto es la política pública. Esto es lo que tienen que hacer las instituciones que se ponen al servicio de la gente y darle las gracias al equipo que me acompaña, a todos los que me acompañan. Bueno, por ahí está el Pancho Romero, el jefe de la División de Infraestructura y Transporte, la Paula Cancino, que ve el tema de vivienda de mi equipo de gabinete. Bueno, a todos los que están haciendo posible esto, y a los trabajadores, pues esto lo hacen posible los trabajadores. Y este es un modelo de vivienda que fue creado hace más de 20 años, como me decía el Iván, y hoy día es un modelo de vivienda que pone en la centralidad el hecho de que las familias trabajadoras que perciben salarios por debajo de $1.000.000 puedan dedicarse única y exclusivamente a vivir dignamente, a criar a sus hijos, hijas y hermosear sus departamentos. Importante lo que estaba diciendo ahí el gobernador Mundaca, que las familias no tienen que pagar dividendos, y eso con el mundo que estamos viviendo es tremendamente una flexibilidad y además de eso un problema menos, Daniel. Y otra de las cosas que iba a comentar acerca de la nota que hacía el gobernador Mundaca es cuando les nace del alma cuando dice los cabros chicos, ¿ah? Entonces como que ahí como que se emociona además. Creo que es importante este avance, es importante que las viviendas tengan esta calidad y calidez que necesitan las familias más humildes de nuestro país. Así es, lo importante, como tú bien mencionabas, Ricardo, es el tema del no pago de un dividendo. Porque esto responde a un estudio que se hizo también en paralelo, donde las asignaciones de vivienda para este caso, estas personas que tienen un sueldo o reciben remuneraciones de igual, que oscilan, mejor dicho, entre los 550.000 pesos y los 800.000 pesos. Gente que, aunque quisiera, no podría pagar un dividendo porque tendría un problema, un impedimento producto de los gastos que implica un dividendo más el costo de la vida. Por lo tanto, viene como anillo al dedo, como bien se dice, este caso, este no pago del dividendo por parte de los habitantes de este futuro conjunto habitacional. Bien, Daniel, queremos agradecerle este contacto que nos ha entregado en el día de hoy con todas las informaciones, y nos quedan algunas seguramente pendientes para la edición de la tarde de Pura Noticia PM, y que la vamos a comentar seguramente con Camila Arrate y junto a todo el equipo de Pura Noticia. Así es, que esté muy bien, Ricardo. Está soleado acá en Viña del Mar. ¿Cómo está Concón? Está igual, soleado, una temperatura bastante grata, así que la estamos disfrutando. Qué bueno, me alegro mucho. Que esté muy bien, todos contentos. Gracias
a Daniel Zunino, periodista del departamento de prensa de Puranoticia.cl, por las informaciones. Hacemos un alto comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas 40 minutos, 20 minutos nos separan de las 15 horas en Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Revisamos titulares. José Antonio Kast promulga ley de emergencia energética, valorando apoyo de la oposición y llamando a evitar protestas en el transporte público. Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura advierte que alza de combustibles impactará en el precio de los alimentos. Sin filas en bencineras, nuevos precios con alzas históricas ya rigen en la quinta región. Ex candidato presidencial Franco Parisi criticó la actitud del gobierno ante el histórico alza en el precio de los combustibles. Diputado Frente Amplista Jaime Baza lanzó una durísima acusación al gobierno de Kast tras el alza histórica en el precio de los combustibles. El abogado señaló que la moneda busca generar condiciones para una emergencia. El ministro de la Vivienda, Iván Poduje, confirma que excluirá a algunos vecinos de la reconstrucción en el Olivar y acusa a empresas de utilizarlos para defenderse. Gobernador Mundaca arremete contra Poduje por exabrupto con vecinos del Olivar y le exige controlar su temperamento. Tras robos y amenazas, Fuerza Pública desalojó sin contratiempos una toma instalada en la playa Las Torpederas en Valparaíso. Ronda de impacto en Quintero terminó con 15 personas detenidas, 8 estaban prófugos. Tribunal francés condena a cadena perpetua a Nicolás Cepeda por caso de Narumi Kurosaki. La selección chilena de fútbol vuelve a la cancha con baja de última hora y oncena definido para su estreno ante Cabo Verde. Irán niega negociaciones con Estados Unidos y endurece su postura desde Teherán. Afirma que la guerra terminará en nuestros propios términos. 14 horas 43 minutos tras su visita al Congreso Nacional, donde expuso ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó el estado del proceso de reconstrucción tras el mega incendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, poniendo especial énfasis en la situación del sector El Olivar. En ese contexto, detalló la investigación a la constructora San Sebastián, que derivó en la suspensión de las obras de reconstrucción a su cargo. Cabe recordar que el propio ministro indicó previamente que el impacto de esta decisión es acotado, considerando que la empresa tenía 350 días, en este caso 350 casas asignadas, pero solo 40 con avance significativo. Escuchemos las declaraciones del ministro de la Vivienda, Iván Poduje. Resumen, hemos calculado en estas ya casi 2 semanas que de nuestro presupuesto autorizado al año 2026, el 97% son deudas de arrastre. O sea, si nosotros pagamos las deudas que vamos a heredar del gobierno anterior, nos quedaríamos con un 3% del presupuesto. Esto es una situación obviamente muy grave, se está viviendo también en el Ministerio de Educación, la estamos sufriendo en muchos ministerios y lo que implica eso en la práctica es que vamos a tener un escenario de estrechez y nuestra pega es evitar que aquel escenario no complique las metas de vivienda. También presentamos los planes de reconstrucción de las regiones del Biobío, donde hubo una muy buena acogida, se está avanzando muy bien y quiero felicitar acá, porque he visto ya que salió en el portal Sabes, el proyecto de construcción de un nuevo terreno de viviendas para Ríos de Chile, que ha desarrollado con tremendo rigor y profesionalismo el Servio y la región del Biobío. Quiero felicitar a los colegas arquitectos de allá, también el director subrogante, a todo el equipo porque han hecho una pega extraordinaria y los vecinos ya tienen, piensen, han pasado 2 meses, ya tienen su diseño, se van a poder licitar pronto las entidades patrocinantes. Mañana vamos a estar viajando a la región del Biobío. También expusimos la situación de Valparaíso, que no es tan favorable.
explicamos la investigación que hicimos en el caso de la empresa San Sebastián. El diputado Otuiti Teao dio cuenta de otras denuncias que había hecho él respecto a esta empresa. Y les quiero decir a todas las vecinas del Olivar y vecinos del Olivar que vamos a juntarnos. Hoy día lo suspendimos porque esta actividad iba a demorar mucho tiempo. Y vamos a juntarnos con la enorme mayoría que quiere trabajar a la reconstrucción, pero no, lamentablemente, con aquellas personas que están defendiendo los intereses de la inmobiliaria, de la constructora San Sebastián y de la entidad patrocinante, que han hecho, creo, un lamentable abuso de algunos vecinos para tratar de revertir o defenderse de su pésima ejecución y de las acciones legales que vamos a ejercer. Las acciones legales las vamos a ejercer, ya tengo con el acuerdo de los parlamentarios, vamos a hacer una comisión investigadora de lo que ocurrió acá, por tanto vamos a ir hasta el final. Y le quiero decir, tanto a la entidad patrocinante como a la empresa constructora, que no nos amedrentan ni sus amenazas, ni sus recados, ni el uso que están haciendo de ciertos grupos vecinales minoritarios. Nosotros vamos a seguir avanzando con la enorme mayoría de vecinos que quieren tener unas casas seguras, unas casas que se puedan construir sin riesgo sísmico, y por lo tanto con ellos vamos a trabajar, y con las otras personas que tienen una agenda que no tiene que ver con la reconstrucción, que tienen una agenda vinculada a esta empresa, no vamos a trabajar. Y así se lo dije personalmente en un video que anda viralizado a una persona que insinuó que nosotros estábamos sacando a esta constructora porque teníamos otras constructoras. Se va a hacer un proceso de licitación abierta, se va a invitar a constructoras serias a que hagan las casas, y esta constructora va a tener que asumir las consecuencias de haber hecho casas con materiales no certificados, con riesgo sísmico y ya todo lo que se puso en la opinión pública. También, como parte de la Comisión de Hacienda, hablamos de los planes de prevención de desastres y riesgo de desastre. Hubo una muy buena, yo diría, interacción, la van a poder ver en el video, de todos los parlamentarios, incluso un momento algo tenso pero menor, pero de todos los parlamentarios en cuanto a apoyar la reconstrucción, conseguir los recursos que necesitamos para el Biobío, son 400.000 millones, que es del Fondo Especial Transitorio, para que podamos iniciar las obras. Así que nos vamos muy tranquilos, muy conformes, y mandando un gran abrazo a los vecinos de Biobío, Lirquén. Vamos a estar mañana en Concepción, vamos a estar pasado mañana también en Concepción, y luego vamos a Ñuble a ver la reconstrucción de Quillón y de Bulnes. Les quiero decir también que estamos elaborando un ranking de las peores empresas en materia de postventa, es decir, las empresas que han entregado viviendas sociales nuevas, y esas viviendas sociales han presentado problemas de fracturas, de filtros, de inundaciones, y esas empresas van a quedar en un listado, ¿ya? Y con un récord que vamos a llamar el ranking de las empresas con más fallas, para que los vecinos sepan y ojalá no las puedan contratar. Por supuesto que va a tener un lugar muy destacado la constructora San Sebastián en este listado por lo que han hecho en Viña del Mar. Eso es lo que les puedo decir hasta ahora. Pronto nos estaremos comunicando con los vecinos del Olivar para hacer una reconstrucción que sea digna, con viviendas sólidas, de material sólido, y que en el fondo sea con la enorme mayoría que quiere trabajar por una reconstrucción y no defender una empresa que ha tenido fallas impresentables y que van a ser clarificadas mediante la justicia y la Contraloría. En tanto, inmediatas repercusiones generó el video publicado por puranoticias.cl, donde se observa al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, protagonizando un tenso intercambio con pobladoras del sector del Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, en el contexto del proceso de reconstrucción tras el mega incendio de febrero de 2024. En el registro captado días antes de asumir el cargo, el secretario de Estado responde a una vecina que le consultó por la eventual llegada de una nueva constructora. Estas declaraciones fueron abordadas por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien cuestionó el actuar del titular del MIMBU. Bueno, lo que hemos visto es un exabrupto del ministro Poduje en el Olivar, y creo que no nos equivocábamos cuando decíamos de que el ministro Poduje tenía que controlar su temperamento. Y tenía que controlar su temperamento más aún cuando la reconstrucción a propósito de los incendios ha sido un proceso lento, fallido, y donde la gente lo que espera y anhela es precisamente poder volver a edificar su vivienda.
A mí me tocó trabajar en Olivar para levantar una inhabilidad que impedía construir viviendas cuando uno de los 4 vecinos que vivían en pequeñas dimensiones de terreno tenían una vivienda anterior. Y por tanto lo que uno espera de la autoridad del gobierno central es que exista empatía con las personas que lo perdieron todo y que no existan actitudes de prepotencia como la que hemos visto precisamente en los videos que se han viralizado. Yo lo vuelvo a repetir, yo le quiero pedir al ministro Poduje que controle su temperamento, ya se lo dije la vez anterior, se enojó probablemente, no he hablado nunca con él, pero que también pueda ver y observar de que las autoridades y las instituciones públicas como el gobierno regional construye y edifica viviendas y se pone a disposición de comités de vivienda como este, en el Parque Barón, donde estamos edificando 120 viviendas, dúplex, departamentos largos, departamentos con accesibilidad universal. Porque esto también lo hacemos nosotros junto con las empresas patrocinantes, junto con las empresas constructoras, así que creo que lo de Poduje era un poco como nos adelantamos en el tiempo y efectivamente el que no controle su temperamento y trate de esa manera a las personas que lo perdieron todo, me parece que es una conducta inapropiada para una autoridad de gobierno que tiene que solidarizar y que tiene que empatizar con aquellas personas que fueron quemadas y que lo perdieron todo. ¿Qué le parecen las medidas que toma el Ministerio con respecto a este tema? Esto de querer quizá la voluntad de demoler estas viviendas, esta solución que ellos ponen, ¿qué le parece a usted? Bueno, aquí he estado conversando con los técnicos, con los administradores de esta obra, con la empresa, con los técnicos de la empresa patrocinante, e impedir la reconstrucción de viviendas porque no tienen material certificado. Cuando hay problemas, los problemas son para solucionarlos. Es re bueno para la galera, es re bueno para la prensa armar un escándalo, tener un exabrupto y decir voy a paralizar las obras y deja a más de 300 familias esperando. Y cuando se le pregunta cuál va a ser la empresa que va a continuar trabajando, incluso emite tiene un exabrupto bien impropio que lo captan precisamente quienes estaban ahí. Y por tanto es re fácil armar escándalos de ese tipo, inhibir la construcción de viviendas porque el material no está certificado, pero aquí hablando con los técnicos, con los ingenieros, con los arquitectos, es perfectamente posible recertificar ese material. Lo que no se puede hacer es conculcar el sueño y el anhelo de las personas que lo perdieron todo y que hoy día están reconstruyendo sus casas y que viene un ministro y les dice, ¿sabe qué? Paralizo la obra. Y los problemas están para resolverlo. Los problemas no están precisamente para profundizarlo y para conculcar el sueño y el anhelo de poder recuperar las viviendas de las personas que fueron quemadas y que lo perdieron todo. ¿Le parece un error que sea el ministro directamente quien esté viendo el tema de la reconstrucción y todo lo que es aledaño a aquello y que por lo menos todavía no haya una Ceremi o un Ceremi de vivienda en la zona? O sea, es inequívoco que estando, me parece que a 25 de marzo, habiéndose instalado el gobierno el día 11 de marzo, hayan transcurrido 2 semanas y tengamos creo que 2 o 3 Ceremi designados, creo que son 20, 21, no sé cuál es la cifra exacta, me parece que son 20 o 21. Eso da cuenta también de los problemas que hay en la interna del gobierno, las presiones que deben de estar recibiendo de todos los partidos que forman parte de la coalición de gobierno que permitió que Kast llegara al gobierno y habiendo transcurrido 2 semanas, el que no esté el Ceremi de seguridad, por ejemplo, todavía, el que no esté claro el Ceremi de vivienda, por ejemplo, también, y otro Ceremi, da cuenta efectivamente de que hay un nivel alto de improvisación, hay un nivel alto de desprolijidad, porque los Ceremi son los representantes de los ministerios del territorio y no tenemos secretarios regionales ministeriales que son tremendamente relevantes cuando aún el gobierno ha dicho que las prioridades son seguridad, salud, vivienda, educación, y esos Ceremi hoy día no hay ninguna claridad de que puedan asumir en propiedad sus funciones. Bien, y hasta aquí todo el material preparado por el departamento de prensa de Puranoticia.cl. Los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias